Hola, muy pero muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos en la televisión pública. Gran noche para América Latina porque Luis Ignacio Lula da Silva ha sido electo presidente por tercera vez en Brasil. Y Luli, si te parece, lo escuchamos. Está hablando en este momento. Lula ha sido electo hace un rato nada más, ganándole la elección a Jair Bolsonaro. Tener su potencial creativo al servicio del desarrollo del país. Es preciso ir más allá, fortalecer las políticas de combate a la violencia contra las mujeres y garantizar que ellas ganen el mismo salario que los hombres ganan en el ejercicio de la misma función. Enfrentar sin tregua el racismo, la intolerancia, la discriminación, para que blancos y negros e indígenas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Solo así seremos capaces de construir un país de todos, un Brasil igualitario, cuya prioridad sean las personas que más necesitan. Un Brasil con paz, democracia y oportunidades. Mis amigos y amigas, a partir del 1 de enero de 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas. Y no solo por los que votaron en mí. No existen dos Brasil. Somos el único país, somos un único pueblo, una gran nación. No me interesa a ninguém. No le interesa a nadie vivir en una familia llena de discordia. Llegó la hora de unir de nuevo a las familias, rehacer los lazos de amistades rotos por la propagación criminal del odio. A nadie le interesa vivir en un país dividido y en permanente estado de guerra. Este país necesita de paz y de unión. Este pueblo no quiere más discusiones. Está cansado de ver al otro como un enemigo y ser temido o destruido. Es la hora de bajar las armas que jamás se debieron haber empuñado. Las armas matan y nosotros escogimos la vida. El desafío es inmenso. Es necesario reconstruir este país con todas sus dimensiones, en la política, economía, gestión pública, en la armonía institucional, en las relaciones internacionales y principalmente en el cuidado de los más necesitados. Es necesario reconstruir el alma de este país, recuperar la generosidad, la solidaridad, el respeto a las diferencias y el amor al prójimo. Traer de vuelta la alegría de ser brasileños y el orgullo que siempre tuvimos de ser verde-amarillo, que es la bandera de nuestro país, verde-amarillo, y una bandera que no pertenece a nadie, sino al pueblo brasileño. Nuestro compromiso más urgente es acabar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños en este país no tienen que comer o que consumen menos calorías y proteínas que lo necesario. Si somos el tercer mayor productor mundial de alimentos y el primer en proteínas animal, si tenemos tecnologías y una inmensidad de tierras, de agricultura, si somos capaces de exportar al mundo entero, tenemos el deber de garantizar que todos los brasileños puedan tener su desayuno, almuerzo y cena todos los días. Este será nuevamente el compromiso número 1 de mi gobierno. No podemos aceptar como normal que familias enteras sean obligadas a dormir en las calles, expuestas al frío,
la lluvia y la violencia. Por eso vamos a retomar el programa Mi Casa, Mi Vida, con prioridad para las familias de bajos ingresos, y traer de regreso a los programas de inclusión que sacaron a 36 millones de brasileños de la pobreza extrema. Brasil no puede convivir más con este pozo sin fondo, un muro de concreto de desigualdad que separa a Brasil en partes desiguales que no se reconocen. Un país que necesita reconocerse, reencontrarse con sí mismo. Más allá de combatir la pobreza extrema y el hambre, vamos a restablecer el diálogo en este país. Es necesario retomar el diálogo con el Poder Legislativo y Judicial, sin intentar intervenir o controlar, sino buscando reconstruir la convivencia en armonía, la convivencia republicana entre los tres poderes. La normalidad democrática está consagrada en la Constitución. Es ella la que establece los derechos y obligaciones de cada poder, de cada institución, de las Fuerzas Armadas y cada uno de nosotros. La Constitución rige nuestra existencia colectiva y nadie, absolutamente nadie, está por encima de ella. Nadie tiene el derecho de ignorarla o de hacerle frente. También es más que urgente retomar el diálogo entre el pueblo y el gobierno. Por eso, traeremos de vuelta las conferencias nacionales para que los interesados presenten sus prioridades y al gobierno sugerencias de políticas públicas para cada área: educación, salud, seguridad, derechos de las mujeres, igualdad racial, juventud, vivienda, cultura y tantas otras. Vamos a retomar el diálogo con los gobernadores y alcaldes para definir juntos las obras prioritarias para la población. No interesa el partido al que pertenece el gobernador o el alcalde. Nuestro compromiso siempre será en favor de mejorar la vida de la población de cada estado y municipio de este país. También vamos a restablecer el diálogo entre el gobierno, empresarios, trabajadores y sociedad civil organizada con el regreso del Consejo de Desarrollo Económico y Social. Las grandes decisiones políticas que impactan la vida de 215 millones de brasileños no serán tomadas en secreto de la noche para la mañana, sino después de un amplio diálogo con la sociedad. Creo que los principales problemas de Brasil, del mundo, del ser humano, pueden ser resueltos con diálogos y no con la fuerza bruta. Que nadie dude de la fuerza de la palabra cuando se trata de buscar el entendimiento y el bien común. Mis amigos y amigas, en mis viajes internacionales y en los contactos que he mantenido con líderes de diferentes países, lo que más escucho es que el mundo siente falta de Brasil, falta de un Brasil soberano que hablaba de igual a igual con los países más ricos y poderosos y que al mismo tiempo contribuía para el desarrollo de los países más pobres. Un Brasil que apoyó el desarrollo de los países africanos mediante cooperación, inversión y transferencia de tecnología. Que trabajó en favor de la integración de América Latina, de Sudamérica y del Caribe, que fortaleció el Mercosur y ayudó a crear el G20, la UNASUR, la CELAC, los BRICS. Hoy estamos diciendo al mundo que Brasil está de regreso, que Brasil es muy grande para ser legado al triste papel de paria en el mundo. Vamos a reconquistar la credibilidad, la previsibilidad, la estabilidad del país para que los inversores nacionales y extranjeros retomen la confianza en Brasil, para que dejen de ver a nuestro país como una fuente de ganancia inmediata y predatoria y sean ahora nuestros aliados en el retorno del crecimiento económico con inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Queremos un comercio internacional más justo, retomar nuestras alianzas con los Estados Unidos y la Unión Europea sobre nuevas bases. No nos interesan acuerdos comerciales que condenen a nuestro país al eterno papel de exportador de commodities y materia prima. Vamos a reindustrializar a Brasil, invertir en la economía verde digital, apoyar la creatividad de nuestros empresarios y emprendedores. Queremos exportar también inteligencia y conocimiento. Vamos a luchar nuevamente por una nueva gobernabilidad global, con la inclusión de más países en el Consejo de Seguridad de la ONU y con el fin de derecho al veto que perjudica el equilibrio entre las naciones. Estamos listos para comprometernos una vez más con el combate al hambre y la desigualdad en el mundo y en esfuerzos en favor de la paz. Brasil está listo para retomar su protagonismo en la lucha contra la crisis climática, protegiendo a todos nuestros biomas, principalmente la selva amazónica. En nuestro gobierno fuimos capaces de reducir el 80% de la deforestación de la Amazonía y disminuimos de forma considerable la emisión de gases que provocan el calentamiento global. Ahora vamos a luchar por la deforestación cero de la Amazonía. Brasil y el planeta necesitan de una Amazonía viva. Un árbol en pie vale más de que toneladas de maderas extraídas ilegalmente por aquellos que piensan solo en el lucro fácil, con la excusa del deterioro en la vida en la tierra. Un río de agua limpia vale mucho más que todo el oro extraído a costa del mercurio que mata a la fauna y pone en riesgo la vida humana. Cuando un niño indígena muere asesinada por los depredadores del medio ambiente, una parte de la humanidad muere junto con él. Por eso vamos a retomar la vigilancia de la Amazonía y combatir toda y cualquier actividad ilegal, sea minería ilegal, minería en general, extracción de madera o ocupación agropecuaria indebida. Al mismo tiempo vamos a promover el desarrollo sostenible de las comunidades que viven en la región amazónica. Vamos a probar una vez más que es posible generar riqueza sin destruir el medio ambiente. Estamos abiertos a la cooperación internacional para preservar la Amazonía, sea en forma de inversión o investigación científica, pero siempre bajo el liderazgo de Brasil, sin jamás renunciar a nuestra soberanía. Tenemos el compromiso con los pueblos indígenas, con los demás pueblos de la selva y con la biodiversidad. Nosotros queremos la pacificación ambiental. No nos interesa una guerra por el medio ambiente, pero estamos listos para defenderlo de cualquier amenaza. Mis amigos y amigas, el nuevo Brasil que queremos construir a partir del 1 de enero no le interesa solamente al pueblo brasileño, sino a todas las personas que trabajan en favor de la paz, la solidaridad y fraternidad en cualquier parte del mundo. El miércoles pasado, el Papa Francisco escribió un mensaje importante para Brasil, orando para que el pueblo brasileño sea parte del odio, la intolerancia y la violencia. Quiero decir que deseamos lo mismo y vamos a trabajar sin descanso por un Brasil donde prevalezca el amor sobre el odio, la verdad venza la mentira y la esperanza sea mayor que el miedo. Todos los días de mi vida recuerdo las enseñanzas de Jesucristo, que es el amor al prójimo. Por eso creo que la virtud más importante de un buen gobernante siempre será el amor por su país y su pueblo.
En lo que dependa de nosotros, no faltará amor en este país. Vamos a cuidar con mucho cariño a Brasil y al pueblo brasileño. Viviremos un nuevo tiempo de paz, amor y esperanza. Un tiempo en el que el pueblo brasileño tenga de nuevo la oportunidad de soñar y realizar aquello que sueña. Para eso, invito a cada brasileño y brasileña, independientemente del candidato en el que haya votado en esta elección, a más que nunca a caminar juntos por Brasil, viendo más aquello que nos une que nuestras diferencias. Sé de la magnitud de la misión que me reservó la historia y sé que no la podré cumplir solo, sino que necesitaré de todos los partidos políticos, trabajadores, empresarios, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, personas de todas las religiones, brasileños y brasileñas que sueñan con un país más desarrollado, justo y fraterno. Repito lo que dije durante toda la campaña, algo que no fue solo una promesa de candidato, sino que fue una profesión de fe, un compromiso de vida. Brasil, todos juntos, seremos capaces de construir este país del tamaño de nuestros sueños, con oportunidades para transformar la realidad. Una vez más, renuevo mi eterno agradecimiento al pueblo brasileño. Agradezco al compañero Alckmin, mi vicepresidente, que dio un gran aporte a los gobernadores que fueron escogidos y a los compañeros que no pudieron elegirse. Nuestra lucha no comienza y no termina con una elección. Nuestra lucha por la conquista de un país justo, un país en el que todos los brasileños puedan comer, trabajar, estudiar, tener acceso a la cultura y el ocio, será una lucha hasta el fin de nuestras vidas. No me canso de decir, no es la cantidad de años que una persona tiene lo que envejece a la persona. Lo que lo envejece es la falta de causas y motivaciones para la lucha. Por eso estoy determinado. Brasil es mi causa, el pueblo es mi causa y combatir la miseria es la razón por la cual yo voy a luchar hasta el fin de mi vida. Un gran abrazo. Que Dios bendiga nuestra jornada a partir del 1 de enero. Muchas gracias. Gracias pueblo, gracias Dios, gracias a la prensa por el tratamiento que nos dieron en este proceso electoral. Gracias. Abrazos de corazón, compañeros. Ahí escuchábamos al presidente electo Ignacio Lula da Silva dándole un beso a su compañera, a su esposa, luego de este discurso de triunfo. La gran pregunta ahora es, ¿va a hablar hoy Jair Bolsonaro? ¿Va a salir públicamente a reconocer su derrota? Estamos en la mesa con Daniel Filmus, con Artemio López y con nuestros compañeros, como todos los domingos. Ya nos metemos en el análisis, en lo que son estos números tan reñidos, en lo que tiene que ver con un frente a cargo de un país tan importante como es Brasil. Pero nos vamos rápidamente con nuestra compañera del noticiero de la televisión pública, Florencia Rodríguez, que está en el búnker, que está en San Pablo festejando con los integrantes del Partido de los Trabajadores. Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luli, saludos a toda la mesa. Sí, muchísima euforia se vive aquí en este Hotel Intercontinental donde se ha armado esta conferencia, obviamente encabezada por Luis Ignacio Lula da Silva, el flamante presidente de Brasil, desde el 1 de enero de 2023, con un discurso que escuchábamos recién: inclusión, basta de discriminación, apertura al mundo. Él hizo mucho hincapié en estos últimos días de campaña en fomentar el Mercosur, y también hoy por la mañana, cuando votaba, daba un discurso que tenía que ver con abrirse a los mercados. No solo tener un comercio estrecho con Estados Unidos, sino que también se pueda hacer con China, sino que Brasil quede abierta al mundo. Y también, esto me parece muy importante destacar,
en medio de su discurso, lo hizo recién, pero también es uno de sus ejes de campaña, la unión de todos los brasileños y las brasileñas, poder sentarse de la mesa con amigos, con familia que piensan diferente, y aún así, pensando diferente, que esas diferencias puedan hablarse, que puedan convivir todas las posturas políticas. Claro. Recordemos que la diferencia que le ha dado este resultado es aproximadamente de 1.200.000. Sí, un poco más me parece, ¿eh? Me parece, Florencia, que duro. sí, te escuchamos con un poco de dificultad, así que en un rato, si te parece, volvemos y con algún testimonio también, porque tenemos ahí un problemita en la comunicación, pero en este momento la diferencia es de casi 2 millones de votos, 59 para Lula con 60.300.000 y 49,1 para Bolsonaro con 58.100.000, con lo cual ahí la diferencia un poco se amplía, pero si te parece volvemos en un ratito nada más. Gracias. Bueno, por supuesto, este discurso de Lula, leído muy razonado, digamos, ¿no? Perfectamente elegidos algunos temas muy importantes, como por ejemplo, después de este resultado, que Brasil sea uno solo, tratar de darle pelea a la violencia que efectivamente se ha instalado, la vuelta al mundo, ¿no? Una cosa bastante llamativa, porque en general suele ser discurso de la derecha, aquello de volver al mundo con relaciones más abiertas en términos internacionales, la recuperación institucional, y una cosa que me quedó muy grabada, Luli, es casi una recuperación del vínculo social para un Brasil que demuestra que está muy dividido en esta elección. Bueno, arrancamos la mesa de debate. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras de siempre. Daniel, Artemio, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Daniel ya hizo una aclaración cuando escuchaba a Lula que dijo, escucharon que habló de la CELAC y del Mercosur, ¿no? No, sí, bueno, significa también la vuelta de Brasil a la relación con América Latina mucho más estrecha. Bolsonaro se había aislado, primero había salido de la UNASUR se terminó, luego había salido de la CELAC. Ahora esto implica que Brasil va a volver de la mano de América Latina a tener un destino común. Si uno mira el panorama de la región, casi todos los gobiernos de la región, a diferencia de lo que pasaba en el otro momento, ahora también Colombia, también Chile, México, que en la primera década del 2000 no estaban alineados en una mirada amplia, democrática y progresista, ahora lo están. Estamos en un futuro realmente importante para la región, pero déjame decir primero que estamos muy contentos, que estamos realmente felices por la epopeya que hizo Lula. Pensemos que es la primera vez que no hay una reelección, en la historia de Brasil, la primera vez que no hay una reelección del presidente. Pensemos que esto empezó con el golpe de Estado blando a Dilma. Claro. Que ese hombre estuvo 2 años en prisión, 2 años prácticamente en prisión, que lo vio todo el mundo, que cuando era el debate, todos vimos el debate, lo llamaba Bolsonaro, lo llamaba de preso a Lula. Realmente lo que ha hecho este hombre y lo que ha sabido generar en una coalición muy amplia, el discurso que ustedes resaltaban recién, es justamente la expresión de esa coalición muy amplia. No veíamos euforia en el Estado. Uno está acostumbrado a que si gana, no veíamos banderas del PT. No. En el Estado. Realmente muestra de que Lula está dispuesto a gobernar por una coalición muy amplia que supo colocar el eje central, y yo creo que para toda elección ese es el camino del triunfo, es saber colocar en el centro cuál es la divisoria de aguas. Y acá fue democracia o autoritarismo. Claro, autoritarismo. ¿Artemio? Bueno, comparto lo que dice Daniel. Artemio está de acá, está con las redes. Hoy está. Hoy internet porque está. Quería ver si puedo tener algunos datos desagregados, pero no, he renunciado a eso. Para mañana. Hay un solo dato. Eso es para mañana, porque me interesaba mucho saber cómo había impactado el Nordeste en este triunfo, porque yo creo que es una de las claves, como el lulismo, que no es el Lula de los 80, producto de la desindustrialización él habla de que uno de los objetivos es volver a industrializar. Bueno, el 46% del producto industrial pesaba sobre el PBI en los 80, hoy el 22,7%. Por eso que Lula pierde San Pablo, pero recompone el Nordeste. Esa es la dinámica. Pero quería ver si es muy probable que se haya corroborado, pero no tengo los datos fehacientes. Mucho porcentaje, 68, 69, 71 en Bahía, Pernambuco, todo el Nordeste. Él habló, fíjate que él interpeló fundamentalmente a un electorado de altísimas carencias, no es el electorado del trabajador industrial. De hecho, en la primera vuelta él pierde San Pablo.
Lo pierde de una manera bastante importante. De hecho, volver a darle de comer a los pibes todas las comidas. Claro, digamos, muchos dicen Lula se corrió al centro. No, lo que pasa es que Brasil mutó. Entonces, el electorado es totalmente distinto, las demandas son distintas y él obviamente responde a un Brasil que es distinto. No sé si es mejor o peor, pero cambió. Sí, o sea, claro. Por lo tanto no puede ser el mismo Lula. Y como decía Daniel, esto es un gran triunfo para los gobiernos progresistas de la región, más allá de lo ajustado del resultado. Nadie podía esperar un resultado demasiado amplio, pero la verdad que lo que hizo Lula es una... Bueno, ahora nos vamos a meter en los desafíos que tiene la propia gestión, en lo que significa... Porque él además tuvo que repechar a Bolsonaro y al último gobierno de Dilma, que hizo todo lo contrario que dijo que iba a hacer. O sea que se puso sobre el hombro el gobierno de Bolsonaro, que últimamente había mejorado incluso los indicadores sociales, y también la defraudación que provocó el gobierno de Dilma, cumpliendo todo lo que Aécio Neves, que era su opositor, decía que había que hacer, y ella negaba que efectivamente iban a hacer. Gran triunfo de Lula, además de las vicisitudes personales que son tremendas. De película. Insisto que ahora veremos todos los desafíos que tienen, el impacto en la Argentina, pero dijo, me quisieron enterrar vivo, esto es una resurrección, dijo, ¿no? Totalmente, pero hay que claro, es decir, es difícil exagerar la dimensión que tiene Lula. Inclusive es difícil. Nosotros estuvimos viendo en vivo, es una suerte, es una alegría estar acá también, ¿no? La televisión pública viendo en vivo a Lula. ¿Qué pedazo de discurso dijo el tipo? O sea, qué pedazo de discurso. O sea, él, obviamente, el discurso está escrito, se escribe, pero lo expresa totalmente. Él es un gran orador, una figura política enorme, una mística tremenda. Y vuelve el líder de su sector. Yo no quiero exagerar con las traslaciones ni nada, porque eso es peligroso, ¿no? Pero él se puso a la cabeza, ganó, por definición por penales, ganó, digamos, sobre la hora, ganó justito, se puso a la cabeza y en el discurso que hizo hay, desde decir a la recuperación de Brasil en la región, hasta decir, lo escuché a la pasada, me voy a equivocar, se suprime el veto en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, hasta hablar de los BRICS, hasta volver a enunciar la promesa que hizo en 2003, 3 comidas por día para todos los brasileños. Esto da una idea de lo que dijo Artemio, que es el retroceso de Brasil. O sea, él promete lo mismo, en otro ámbito, con otra coalición, con otro apoyo social, con otra edad, caramba. Promete lo mismo que estaba prometiendo antes. ¿Por qué? Bueno, porque se produjo un retroceso en buena parte del Brasil y en un país muy dividido también habla de unidad como tiene que hablar de unidad. A mí me parece realmente que el día de hoy, después están los desafíos, los retos, las dificultades, la vida hay que vivirla. De hecho lo dijo, nada es de un día para otro, nada es de la noche a la mañana, primero hay que sentarse y hablar. Lo dijo muy clarito. Totalmente. Consejo Económico Social, conferencias nacionales donde él como presidente discute con la gente. Un líder gigantesco, 3 veces presidente de una democracia de millones y millones de personas, donde los votos se consiguen, parece que no, pero se consiguen de a uno. Sí, claro. A ver, en la pata económica, bueno, sea vos también, ¿no? Claro, pero digo, pata política, pata económica. ¿Cómo gobernás con un Congreso en el que Bolsonaro arrasó en esa primera vuelta del 2 de octubre? Con gobernadores del estado de San Pablo, por ejemplo, que va a estar en contra, eso ganó el bolsonarista hoy, le ganó a Haddad, y con un sistema financiero que no sé si juega como el argentino en cuanto a apoyo siempre a sectores de derecha. Bueno, ahí hay una pregunta, ¿no? El establishment económico quería una radicalización con Bolsonaro, ¿se puede extender al resto de la región también, no? ¿O se siente más cómodo con un gobierno de alianza de estas características? Me da la impresión de que no estaban esperando tampoco un triunfo de Bolsonaro, porque de hecho la economía de Brasil, más allá de los indicadores del último tiempo, digo, Brasil perdió, como decía recién Artemio, vinculado con la industria, perdió el peso específico que tenía un país como Brasil en el mundo. Vos estás insertando a una próxima presidencia de Lula con un Brasil que ya no es el Brasil de cuando estaba Lula en sus periodos anteriores, y ni siquiera el que pretendía Bolsonaro, y tenés un mundo en el cual los grandes liderazgos también se han desgastado. No tenés una Merkel, digo, no tenés ni en Europa ni en América Latina un dirigente que te arrastre y que te sea un polo de atracción, un imán para reconducir, y que ahora América Latina lo vuelve a tener con Lula, que tiene un peso específico que ya lo tenía
y que ahora se redobla, aumenta con el tema de la victoria. Me parece, como recién estaba mirando el saludo que le había dado el presidente de Colombia, Petro, y planteaba eso, que ilumine América Latina, lo decía en esos términos. Creo que ese ilumine lo podemos pasar a términos más concretos, que sea el polo de atracción, que reconduzca Mercosur, CELAC. Bueno, hay que ver también cómo se posicionan con el BRICS. Acordate que cuando fue la última etapa del gobierno de Lula, estaban las tensiones bilaterales con Argentina por el tema industrial. Sobre todo hay grandes áreas como línea blanca y textiles que siempre fueron conflictivas. También estaba Brasil queriendo ocupar una posición permanente en la ONU, que ahora ha cambiado, porque el mundo cambió. Entonces, también la regionalización de la política y de las relaciones comerciales juega a favor de que un Lula pueda imantar para que crezca la región. A ver, insisto, ahora nos metemos en cómo nos imaginamos un nuevo gobierno de Lula con estas características, los impactos y demás. Correlación de fuerzas. Sí, pero vamos a hablar de la correlación de fuerzas. ¿Qué hubiera pasado si ganaba Bolsonaro? ¿Cuál era la escena? Un contrafáctico nos tocó. No, pero lo digo para valorar el triunfo, de Lula. ¿Por qué estaríamos explicando por qué ganó Bolsonaro? No, eso acá, en este momento. Tenemos argumentos para todo. Pero ¿cuál era la escena que podía sobrevenir, digamos? Creo que hubiera sido muy grave porque lo que hay que valorar en esta pequeña diferencia que hubo de votos, que fueron 2 millones, pero en puntos son 2 puntos, es decir, un punto para un lado, un punto para el otro, lo que hay que valorar es la amplitud de Lula. Esto quiere decir, el segunda y la tercera fuerza lo apoyaron para el balotaje. A su vez, Fernando Henrique Cardoso lo apoyó. Lo apoyaron, va de vicepresidente, alguien que en su momento fue opositor a él en una campaña electoral. Quiere decir que si no hubiera habido, si algún actor hubiera faltado, no hubiera ganado. Ahora, fue plenamente consciente porque hay gente que cuando uno hace una coalición o hace una alianza dice, bueno, para ese sector, ¿para qué lo querés? Bueno, Lula la tuvo re clara. Está bien, pero eso te alcanza para ganarle a Bolsonaro. Ahora, cuando vos tenés que plantear un proyecto de país, esas diferencias... Alcanza con que esos puntos que dijo Lula recién, por eso no hace un discurso de barricada, no hace un discurso eufórico, no hace un discurso, bueno, ahora ya nos llevamos todo por delante. Él dice, lo que yo voy a trabajar es en estos temas. Y yo creo que lo que él está planteando es un programa de gobierno que es lo suficientemente amplio para convocar a la mayoría también parlamentaria. Ahora, el Lula que hoy gana y se expresa en esos términos, tiene un parentesco muy fuerte con el primer Lula incluso de 2003. Digamos, el Lula de 2003 se reconoció con una serie de fragilidades, incluso acosado por los mercados, y lo nombra Enrique Meireles, un hombre que venía en ese momento del Banco Boston, el Banco Central, y tendió una serie de puentes con el establishment financiero, incluso con sectores de la derecha política, algunos más que puentes, algunos parece que hubo alguna, recuerdan la compra de votos en el Congreso, bueno, todo lo que afectó su primer mandato. Y recuerdan, el vicepresidente de Dilma no era precisamente un hombre claro, no era uno de la base del movimiento Sin Tierra, era Michel Temer, que después le terminó haciendo un golpe. Digo, con esto quiero decir, Lula siempre fue consciente de su debilidad y ahora también lo es. No sé de su debilidad, fue consciente de que había un lugar al cual que había que seducir y él no lo iba a lograr hacer. Que es muy... a ver, Brasil encierra una serie de complejidades, por ejemplo, en el Congreso, donde hay una serie de diputados fluctuantes que son permanentes, que varían de un lado a otro y tienen una alta capacidad de condicionamiento. Y son más bien de derecha, y son muchos evangélicos y bastante conservadores. Ahora, Lula lidió con eso, por eso cuando se habla de otro país, ¿por qué hace tal cosa? ¿Por qué no promueve otra agenda? ¿Por qué se pronuncia en contra del aborto, llegando a la segunda vuelta, ¿no? Por ejemplo. Artemio, ¿cómo ves esta correlación de fuerzas vos en Brasil? Algo de lo que se habla mucho en la Argentina, ¿no? Por eso lo traigo. Sí, voy a retomar un poco lo que dijo el compañero. Efectivamente, Lula en su primer gestión fue también por un camino de negociaciones muy amplia. Pasa que la crisis del 2008, esa etapa win-win donde todos ganaban, porque la verdad es que el primer gobierno de Lula tenía esa característica, claro, podía mejorar las condiciones de los sectores populares, pero también crecían los sectores del poder, la burguesía productiva, la burguesía financiera incluso. Eso en algún momento se quebró. Lamentablemente le tocó a Dilma esa etapa y hubo que optar. Ella optó por un camino que ya lo señalé antes, no quiero redundar porque
Pero y Lula también, no solamente Dilma. Lula bancó ese gobierno. Bancó, se hay una dedicó a autocrítica de Lula erosionarla. fuerte en YouTube diciendo nosotros nos equivocamos en esta Sí, pero en el perspectiva. momento no la erosionó, no le hizo una guerrilla interna. Bueno, pero era muy difícil que en el momento reaccionara Lula siendo Dilma de su partido y habiéndola él llevado a la presidencia. Bueno, Claro. hay ejemplos. Pero bueno. Se me ocurre algún otro ejemplo contrario a ese, pero... Pero bueno, es bastante comprensible que mantuviera una actitud, pero la autocrítica que se hizo es bastante interesante. Ahora, más allá de que la coalición es muy amplia, tuvo que ser Lula el que lleva adelante el triunfo. Sí, claro. O sea, no es que cualquiera integrante de la coalición podría haber resuelto el tema, sino lo tuvo que resolver Lula, que Sin fue el Lula- líder histórico de la construcción del partido contrahegemónico en Brasil. ¿Estás hablando solo de Brasil ahora? No, eso es lo que te iba a decir. No, Sin estoy Lula a la hablando en cabeza, general del valor de los liderazgos históricos. Bueno, por eso, sin Lula a la cabeza no se para ganaba. estos procesos. ¿no había chances sin Lula a la cabeza? No había chance. Ninguna. Incluso cabe preguntarse qué le agregó, más allá de que en efecto tiene un peso político llevarlo a Alckmin como vicepresidente, Como vice, sí. y otra serie de alianzas con centro derecha y los apoyos que tuvo del PMDB para el balotaje. Pero la verdad que cabe preguntarse qué le agregaron en términos de votos. Le agregaron en términos simbólicos, no en términos políticos. Ahora, en términos de votos, fíjense el salto que da Lula de la primera vuelta a la segunda vuelta después de recibir el apoyo de los candidatos que salieron tercero y cuarto, de centro izquierda y centro derecha, por decir algo. Y no saltaron mucho. Es decir, muchos de esos votos fueron a Bolsonaro. Bueno, de hecho, estaba viendo la cantidad de votos que saca Bolsonaro en 2018. Gana la balotaje con el 55% Bolsonaro en 2018. Pero en número de votos, eso fue 57,8 millones. Y ahora subió. Porque en este momento tiene un 49%, pero un 58,1% de votos. Es decir, ese anti-PT, si se quiere, que fue en ese entonces el voto anti-Haddad, pro-Bolsonaro, no solamente es que se mantuvo, sino que subió. Y ahí estaban, como vos decís, posiblemente los votantes de Cardoso, de Alckmin, quienes ahora en teoría deberían haber acompañado a Lula. Bueno, no sabemos. No sé, nunca. Bueno, qué problema el votar anti, ¿no? Porque también en buena parte los votos de Lula eran contra Bolsonaro. En vez de las virtudes propias de un proyecto específico. Mi pregunta acá es, ¿qué decisiones o qué tipo de decisiones tenés que tomar para tratar de darle un mensaje claro a esa mitad de Brasil que votó Bolsonaro? No, bueno, primero un balotaje es eso. Un balotaje es quien preferís que lo gane, digamos. O sea, la primera opción la tuviste en la primera vuelta. El balotaje estás definiendo principalmente quién querés que no gobierne el país. Yo quiero volver al tema anterior, que es el tema de la correlación de fuerzas, que es el gran tema. Yo creo que la correlación de fuerzas no es una foto, sino que es una película. La correlación de fuerzas empieza a correr a partir de ahora y las iniciativas que tome Lula. Eso es lo que va a generar una correlación de fuerzas. Por eso tomábamos el tema la última vez que estuvimos charlando acá, de lo que fue Néstor con el 22% de los votos y con una correlación de fuerza en el Congreso, en la calle y en todos los lugares totalmente negativa. Fue la agenda que él puso y los temas que él puso los que fueron generando una correlación de fuerza no positiva. existía el antikirchnerismo en ese momento. Por ejemplo. Y además tenés ahora enfrente una coalición muy fuerte que gobernó 4 años, que va a gobernar 2 meses más y que tiene el 49% de los votos. Sí. Es incluso mucho más complejo si lo querés trasladar, aunque ya sé que las Por traslaciones supuesto no que son, sí. que la Por que eso el tuvo programa- acá Alberto Macri. Pero por eso el programa que plantea Lula es un programa que va mucho más es más amplio que una mirada ideológica para un solo sector. Entonces, la correlación de fuerza va a ver de qué concita él de apoyo frente a los temas que planteó como centrales. Por ejemplo, la industrialización, ¿no? Y volver a mirar a San Pablo como el centro, porque lo que hubo en Brasil, digámoslo, es un cambio en la correlación de fuerza del poder también, para sectores financieros y para sectores más vinculados a lo agropecuario y no a lo tradicionalmente industrial. Entonces, vas a ver en qué sectores se basa Lula y cuál es su programa, es lo que le va a generar seguramente la fuerza positiva que al mismo tiempo va a generar en el Congreso, que no olvidemos que el Congreso brasileño es un Congreso que se caracteriza no solo por ser oscilante, sino que es muy regional. Sí. Es decir, que cuando vos trabajás con ciertas regiones, es más probable que aún los que no son de tu partido te apoyen. Te voten. Mario. Sí, lo que me parece, cuando Lula ganó en 2003, nadie dijo, no sé si alguien dijo, pero no se dijo mucho, amanece un líder brasileño que va a tener 4 mandatos, cuya fuerza va a tener 4 mandatos seguidos. Aún
estamos contentos, estábamos a favor, que yo mirábamos, festejábamos, todo bien, y a ver, cuando Néstor Kirchner ganó, a nadie se le ocurrió decir que este ñato iba nada menos que a prohijar 3 mandatos sucesivos de una fuerza que no que mucho menos que el PT, digamos, que no, conceptualmente no existía el kirchnerismo, digamos, ¿no es cierto? El peronismo sí existía, es una cosa. No es fácil hacer comparaciones, pero todo esto pasó en condiciones económicas que eran favorables. Pero las condiciones económicas favorables son como el viento que tenés en el mar. Es decir, acá, si vos me das un barco a mí con viento a favor, te lo naufrago en 30 segundos. Claro. Digo, no hay nada que hacer. Entonces, en condiciones favorables, esos liderazgos construyeron alianzas importantes que, como también señaló Artemio en ese momento, el primer mandato de Lula era que la marea sube, no todo flota, macanudo, que también el gobierno de Néstor Kirchner fue así, pero hubo un criterio distributivo, una lealtad instalada, hubo una cantidad de cosas. La crisis de 2008, que nosotros aparte la superpusimos con el conflicto del campo, y tal vez miramos más el árbol de la soja que el bosque del mundo, de todas formas convulsionó. Pero de todas formas esos gobiernos sobrevivieron a esa crisis, supieron pelearla, y entonces retomo la frase de Daniel, la correlación de fuerzas como el poder no es algo que tenés en un cajón como un toco de plata. Es algo que vos construís. El poder es en cierta medida, imaginación, en cierta medida expectativa, en cierta medida temores, en mucha medida apoyo. Y entonces, bueno, hay que ver qué puede construir Lula. Dicho de otra forma, si hoy no era candidato Lula, esa elección no se ganaba, y si no lo puede hacer Lula en las condiciones actuales, bueno, nadie puede, ningún otro, no hay nadie con más legitimidad política, histórica, y uno diría hasta personal que Lula para estar ahí. Entonces, uno dice, por cierto, siempre hay que pensar todo, pero hay días que son para festejar. Sí, también. Artemio, sé que te tenés que ir un ratito, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Se escucha mucho el cómo avanza la derecha en el mundo, cómo se van hacia los extremos y demás. Sin embargo, cuando llega el momento de las elecciones, excepto excepciones, como puede ser Meloni en Italia, no ganan. No ganan. ¿Por qué crees que termina ocurriendo esto de cara también a lo que puede ser 2023 en Argentina? Sí, el avance de la derecha es un eslogan bastante interesante, periodístico, pero hay que analizarlo caso por caso, no se puede generalizar. Nosotros tenemos en Argentina claramente un retroceso de la derecha en términos electorales. Si ustedes analizan en la elección de medio mandato, la fuerza conservadora acá en Argentina perdió votos. Lo que pasa es que sucedió que el oficialismo tuvo una circunstancia dificultosa en términos socioeconómicos, la pandemia, lo que sabemos, que hizo que, bueno, perdiera 4 millones de votos. Pero no hubo un solo voto de esos que fue a la derecha conservadora. Por lo tanto, el avance de la derecha hay que tomarlo con pinzas. Yo creo que lo que efectivamente pasa y pasó en Brasil es que lo que está dominando las elecciones en la región, desde AMLO hasta esta elección última, es la polarización. Y la polarización ya no es izquierda-derecha, son proyectos de país que son muchas veces antagónicos, yo creo que la mayoría de las veces, y que explican bastante mejor que la división izquierda-derecha la dinámica electoral de los países, porque hay sectores de la izquierda que apoyan proyectos que finalmente terminan conspirando contra los proyectos popular democráticos y viceversa. Me parece que lo que domina las elecciones, y no yo digo región, no me quiero meter en temas que merecerían un tratamiento con gente con más conocimiento, pero en la región lo que domina es la polarización, y eso me parece que nos va a acompañar por largo tiempo, y obviamente en Argentina está en 2023, claro. La polarización y la presencia de los liderazgos históricos, como decía muy bien Mario y señalaba también. Bueno, pero entonces, ¿estás diciendo que Cristina tendría que ser la candidata? No, yo estoy diciendo que vos me querés meter. Ya bastante tenemos con explicar Brasil a medio minuto de haber terminado las elecciones. Es que está sobre la mesa, Artemio, yo no puedo no repreguntarlo, está ahí. Solamente Máximo tiene que ser... dijo que para él no. Si lo dijo Máximo, no había puedo bueno, decir pero yo. hay medio frente de todos que dice que sí. Bueno, pero da la sensación que están construyendo estilos de consenso distintos, Lula y Cristina. Es decir, Lula llamó incluso a quienes le hicieron el golpe a Dilma, vengan y súmense. Consolidó el Partido de los Trabajadores, obviamente, es un líder con dotes extraordinarias. No parece ser un político que esté
separando todo el tiempo, esto sí, esto no, acá tarjeta amarilla, tarjeta roja, porque no cantaste la marcha peronista. Por casualidad. Pero espera, esta elección de Brasil, de casualidad. Algunas diferencias en cuanto a la oposición que existe en Argentina. La violencia de la derecha... Es bastante violenta esta oposición. Bueno, yo creo que la derecha brasileña creo que es más violenta. Mató a Mariel Franco. Mató a Mariel Franco, ¿no? Sí. Bueno, acá quisieron matar a la vicepresidenta. Totalmente. Bueno, no la hicieron porque ahora mataron mataron a 3 militantes del Partido de los Trabajadores en esta campaña. Sí. Pero la comparación tan lineal. Durante la gobernación, el gobierno de Macri hubo muertes de liderazgos sociales muy evidentes, con complicidad de las fuerzas oficiales, ya casi indudables para todos. Si funcionara la justicia lo podríamos probar. Perdóname, pero yo agregaría de que esto que estamos alabando que hizo Lula es lo que hizo Cristina. Claro, por eso tenemos un gobierno de este signo en la Argentina. Nadie hubiera imaginado un día antes que Cristina iba a llamar a Alberto Fernández, nadie iba a imaginar que Massa iba a estar dentro de la coalición y que iba a ser tan amplia y que íbamos a ganar por esa magnitud de votos que ganamos. Nosotros mismos nos asombramos en la primera vuelta por la cantidad de votos que tuvimos y porque supo poner Cristina justamente la diferencia, no entre los que eran peronistas y el resto, sino poner la diferencia entre el neoliberalismo y lo que había causado en respecto de la economía y la vida de los argentinos y las argentinas, el gobierno de Macri, lo que venía. Así que no es una cuestión muy distinta. Lo que está haciendo Lula acá es lo que se hizo en la Argentina en el 2019. Con todo respeto, Daniel, pero ahora, te quiero decir, pero ahora creemos que estamos en la gestión. Entonces, lo que se va a evaluar cuando estás en la gestión tiene mucho que ver si vos cumpliste o no con aquello que en su momento te votó. Y ese es el desafío que tenemos, seguir profundizando los caminos de transformación, los caminos de mejora de las condiciones de vida de nuestra gente y poder tener no solo una Argentina que crezca como está creciendo y que crece la fuerza laboral, sino que también crezca en mejorar la dignidad de la gente. ¿Por qué decís que la historia siguió? Y porque a mí me gustaría ver dentro de 2 años, la verdad que es muy difícil comparar los dos países, pero hay que ver dentro de 2 años qué hizo Lula con ese consenso que hoy supo llevar a una victoria, como Cristina supo llevar a una victoria en 2019, pero los siguientes 2 años de Cristina no apuntaron en el mismo sentido, más bien apuntaron en sentido contrario. Pandemia por medio, ¿no? Y además con el mérito de Cristina de haber armado una oferta electoral con un candidato a presidente que no era ella, es decir, la vicepresidenta. Bueno, quiero decir algo sobre lo que vos decías, Luli, las derechas pierden y es así, pero yo diría, los que gobiernan están perdiendo, no solamente las derechas, los de izquierda también, los que gobernaron en pandemia en general. ¿Quién eligió? ¿Macron? Macron y poco más, y poco más. Y en este caso, incluso esta derecha, la de Bolsonaro, la más horrible, la más violenta, la más discriminadora, saca hoy 49% de los votos, gana San Pablo, gana Río, gana Río Grande do Sul, o sea, ganan los estados más importantes. Y también es cierto que se han visto los flujos de izquierda a derecha, pero los gobiernos enseguida, por cierta insatisfacción, por cierta aceleración de las demandas, muchas veces entran en crisis. Yo no estoy anticipando nada sobre Lula porque sería irresponsable. Ahora, Brasil, el PBI de Brasil hoy es menor al del 2012. Es decir, Brasil viene de una década complicada, de una década perdida, podríamos decir. Hay demandas importantes que Lula, con muchas limitaciones políticas, va a tener que dar respuesta. A ver, si Lula, como es tan observador del proceso argentino, de hecho estuvo aquí, charló con Alberto Fernández, charló con Cristina, si Lula tiene que tomar nota de lo que pasó en la Argentina con esa experiencia de una coalición tan diversa, ¿cuáles son los apuntes más urgentes para lo que le viene? Es difícil contestar a esa pregunta, pero que efectivamente lo que se observa es que ser fieles a la identidad política que fundó el espacio es elemental, aceptando las modificaciones de la sociedad. Lo que no puede hacer es desandar el camino transitado. No se puede mimetizar con aquello que efectivamente combatió. Acá ha pasado. Cuando vos tomás parte de las políticas, el discurso, la mirada, la cosmovisión de aquello que confrontás, más bien te debilitas, que te fortaleces, aunque ilusoriamente suponga que estás tomando posiciones más amplias. Y con respecto a los oficialismos, pierden los oficialismos que gobiernan mal.
O sea, no es que es una ley de que vos sos oficialista y estás condenado a perder. Los oficialismos que dan respuesta van a tener respuestas electorales. Los que no la dan no lo tendrán. A pesar de que hay una ilusión instalada, yo creo que por parte de algunos sectores interesados, de que todos los oficialismos pierden. No, los oficialismos pierden si no dan respuesta a los contratos electorales que en su momento llevaron adelante. Si no, me parece bueno, que pero es tienen cierto chance que de pandemia ganar. de por medio, esos contratos electorales, algunos se vieron muy perjudicados. A ver, Mario, ¿Cómo? Digo, pandemia de por medio, esos Sí, pero contratos electorales se no vieron me cabe muy ninguna perjudicados. duda, pero yo creo que es por eso, más allá de que hay muchos factores, todas las derrotas se explican todas. Mario. Pero más allá de que eso efectivamente sucede, si el oficialismo en parte cumple con el mandato electoral que asume, me parece que tiene muchísimas chances. Bueno, acá. Elección de medio mandato, en La Matanza, el Frente de Todos perdió 250.000 votos. Hablo de La Matanza porque es el emblema de... La coalición conservadora, de esos 200, 250.000 de votos, recuperó 19. Nada, nadie los votó. La gente se quedó en su casa, dijo, bueno, veremos si volvemos a retomar el camino. Ya, si este oficialismo toma nota y retoma el camino que definió como el que iba a transitar en 2019, no va a tener ningún problema en ponerse competitivo. Resultados, obviamente es una irresponsabilidad dar, pero que la competitividad de este frente se pueda restaurar rápidamente retomando el camino inicial, muy trabado por la pandemia, por distintas circunstancias, no me cabe ninguna duda. O sea, yo no sentencio a los oficialismos por ser oficialismo, sino por la forma en que gestionan. Claro, yo creo que estadísticamente en la etapa de la pospandemia la disconformidad social fue muy alta con los oficialismos. Más allá, y uno podría decir, hay algunos oficialismos que a uno le parece que la gente tenía que haber sido más piadosa, más comprensiva, más compasiva, más respetuosa que yo. Correcto. Número 2, cuando entramos en la dinámica de las comparaciones con países hermanos, que son muy distintos, un país 215 mil, Lula decía que a 30 segundos, 115 millones de habitantes, bueno, paremos con la también. 215 millones de habitantes, bueno, también hay que frenar con la comparación. El peso de la deuda externa en la Argentina, digo, Lula tiene un país asolado, pero no tiene el peso de la deuda de acá. Es un temazo eso. Ese es el legado de Macri, que cuando uno empieza a espigar, dice, Bolsonaro es un energúmeno, un facho, no sé si sea fascista, pero facho es, que yo, un hombre de ultraderecha, una figura repelente, pero la deuda no se la dejó, digamos, es un temazo. Número 3, en cuanto también, por acordar con Artemio en otra parte, hay algo que es conservar la propia identidad, es algo de conservarte como la propia referencia. De nuevo, vos no podés decir que es la identidad del PT, ni en dos palabras en un programa de televisión, pero hay algo que te referencia y te distingue del otro. A partir de ahí construís, vos abrís. Lula tiene los votos que tiene los apoyos que tiene y tiene el deber. No solo porque lo plantea discursivamente, sino en términos constitucionales, representación democrática, de representar desde el 1 de enero, pero en el fondo desde hoy, a todas las personas que no lo votaron tan bien. Ahora, ¿cómo los convencí? Los convencés entrando en su vida, mejorándole la existencia, demostrando que viven mejor que antes, en algún sentido, en el que yo creo también, y esto ya es mucho decir y es avanzar, que la gente ha entendido. La pandemia ha servido para mucho, La pandemia ha dañado mucho, pero también ha servido para entender las limitaciones y que la gente que ha sido en la Argentina, volviendo a la Argentina, muy comprensiva en esos aspectos, también sabe que las circunstancias son difíciles y vos le mostrás un futuro, un rumbo, una línea. Yo creo que la gente puede acompañar porque creo más en la gente del común y en que lo que, es decir, lo que la democracia indica es lo que uno cree. Uno a veces, cuando hoy, con 2 millones de votos, 1 millón y pico de votos, sobre un tocazo que hubieran ido para el otro lado, estaríamos hablando de otro mundo. Claro. Pero dentro de toda la sociedad brasileña reivindicó a un líder herido, una figura que uno dice, es decir, Lula en definitiva termina, casas más, casas menos, peor que Juan Domingo Perón. No, porque Perón fue exiliado, 18 años macanudo, pero uno estuvo en casa. ¿Sabes lo que es estar preso? Tenía 9 años, ¿no? Claro, sentencia. No, pero aparte preso ya cuando tenía más de 70 años, claro, ¿no? Un hombre grande. No, pero recordemos también que cuando fue preso, un paréntesis antes de seguir con esto. Bolsonaro sigue sin reconocer el triunfo. Estaba recién viendo a ver qué estaba pasando, porque, digo, no me parece menor que el presidente actual no salga a decir, bueno, es menor en 2 meses me voy de acá. Y además todavía tiene 2 meses de capacidad de acción, por no decir capacidad de daño. Digo, nosotros
nosotros vimos incluso en Argentina qué pasó cuando se perdió una elección y qué efecto tuvo en la economía. Entonces tener 2 meses con un presidente, si nosotros estábamos hablando que termina siendo 49-51 la elección con un margen muy estrecho, después de las agresiones que hubo en la campaña, digo, ¿cómo haces para generar una transición para lograr por lo menos el piso de los objetivos? Totalmente. Además, un político que juega la carta armada, ¿no? De las Fuerzas Armadas, de las milicias, está todo el tiempo en su discurso y a su vez jefes militares se han expresado, jefes militares y policiales. Hoy, un jefe policial importante se manifestó a favor de Bolsonaro. Vamos a compartir un tape de cómo llega Lula efectivamente a este tercer mandato. Antes, Artemio, te agradecemos. Sabemos que tenías que ir un cachito. Gracias. La invitación, un placer y bueno, un honor estar en este panel. Cuando quieras volvés. Bueno. Bueno, así llegaba Lula a esta tercera presidencia. Não é possível. País que é o terceiro produtor de alimento. País que é o maior produtor de proteína animal do mundo. País que tem tudo. Por que as pessoas passam fome? Mas o Brasil era o grande protagonista internacional. Durante séculos, Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia. Estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. E tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo. Porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. O cara catando no lixo. O cara dormir debaixo do viaduto ali na Praça Roosevelt, eu tenho vontade de parar o carro lá e colocar todas aquelas pessoas no carro e levar para algum lugar. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar uma lá, brilha nossa estrela. Porque nos gusta el debate político más que el dulce de leche. Estuvimos discutiendo, bueno, qué va a hacer Lula, qué tiene que hacer, qué pasa en la Argentina, etcétera, etcétera. Pero uno ve esto. No, bueno, es lo que estábamos charlando recién. Pero uno observa esto y no puede dejar de emocionarse. Y como decía Mario, por un ratito, aunque sea, celebrar y de permitirse emocionar, digamos, por esta historia, ¿no? Por lo que representa Lula y el camino que recorrió, Daniel. Y es un antes y un después para América Latina. Yo insisto, no es un triunfo anecdótico representa muchas cosas. Y entre otras cosas, oportunidades económicas también para nuestro país en la integración latinoamericana. Porque esto que decimos que América Latina se primarizó, tiene que ver con que dejó de fortalecer la posibilidad de exportar entre nosotros y trabajar entre nosotros en lo industrial, porque a los países centrales es muy difícil venderle los productos sofisticados muy elaborados. Entonces nosotros necesitamos realmente de recuperar la idea del Banco Sudamericano que se votó en su momento, tener una moneda común o poder avanzar hacia la dirección de comerciar en una moneda común, tener la idea de una integración logística que todavía no la tenemos entre los pueblos de América Latina, entre los países de América Latina, realmente brinda una posibilidad, insisto, enorme para pensar una América Latina desde México hasta la Antártida que nos permita tener un proyecto común. No digo que esto sea de un día para el otro porque también nuestros países tienen cuestiones en las que compiten naturalmente, pero me parece que si se prioriza el interés común y nos damos cuenta que todos dependemos de que a todos nos vaya bien, América Latina tiene un futuro de algunos años, ¿no?, venturosos, porque también la situación internacional, es verdad que la guerra nos golpea, pero también, como lo dice Lula, lo dice Alberto, permanentemente el mundo está requiriendo lo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos la capacidad energética, Brasil la tiene energía, Argentina, tenemos la capacidad alimenticia. Tienes que tener fortaleza política para negociar bien. Y en forma qué lugar común, ocupamos, ¿no? Exactamente. Moneda común, Lula lo habló, ¿no? Hace unos meses habló del tema. Sí, pero me parece tan lejano en el horizonte fáctico eso de la moneda común. Sí se habla de eso, pero hay que resolver algunas cuestiones antes. Sí me parece, y lo dijeron compañeros en la mesa, el papel internacional de Brasil no es este papel pobrecito que proponía Bolsonaro de andar haciéndole bullying a los presidentes de centro izquierda de América Latina, hacer seguidismo de Israel.
un seguidismo burdo. De hecho, hoy la esposa de Bolsonaro votó con una remera con la bandera de Israel. Sí, y de la derecha, de la ultraderecha republicana, digamos. La verdad que Brasil está llamado para otro lugar en la historia y eso, en ese punto me parece que Lula tiene una ventaja superlativa en cuanto a entender el papel de un país de ese tamaño. Dijimos 215 millones de habitantes, el PBI, más de medio PBI de América Latina, por lo cual en ese punto creo que va a haber un salto importante. Ahora, si efectivamente se retrocedió tanto, quiere decir que, bueno, lo mismo ocurrió en la Argentina y en otros países después de esa década a partir del 2000 y pico. Si tanto se retrocedió, tenés que tomar decisiones realmente fuertes, estructurales para recuperar eso. Tenés que tomar decisiones fuertes que te van a trabar o que quizá hasta tus propios compañeros de alianza no van a querer, ¿no? Exacto. Este es el gran desafío regional para los gobiernos que vuelven desde el progresismo. Sí, también tenés fuerzas, pero estoy totalmente de acuerdo en la cuestión de las dificultades, pero también, hablando por caso de la Argentina, caso de Brasil, también tenés instituciones que funcionan, organizaciones sociales que funcionan, gente que te acompaña. Más allá de quién gobierna. No arrancás de cero. Gobernar no es impotencia absoluta, es otra cosa. Gobernar es un cúmulo de dificultades, pero también un cúmulo de herramientas. Entonces, yo lo que creo, sin decir nada, sin exagerar, porque uno no es dueño del futuro, y todo vaticinio es en definitiva una especie de apuesta, que sea en el mejor de los casos. Pero hay algo, que es decir, bueno, vos tenés una coalición de gobierno fuerte, vos tenés una historia, en el caso, vuelvo a Brasil, digo, para no derrapar tanto, vuelvo a decir, digo, una figura que instaló 4 mandatos seguidos siendo un obrero que se formó en un hogar no empobrecido, pobre, digamos, un autodidacta gigantesco que habla como habla acá, y si le sacás el papel habla igual o habla mejor, no sé, hace distinto, maneja otro registro. Un hombre con una visión de estadista que llega y un apoyo que yo creo que un gobierno de transición de Brasil que tenga la idea de recuperar el rol de Brasil en el mundo tiene chances no soy un especialista en Brasil, no me quiero disfrazar de nada. Tiene chances con sectores económicos de Brasil y con sectores inclusive de lo que podría ser el establishment gubernamental, en la diplomacia profesional de Brasil, que es sólida, un poco más fuerte que lo que hay en la Argentina. O sea, yo diría al revés, la burguesía nacional argentina es de las mejores del planeta, ¿no? O sea, por lo menos la burguesía nacional concentrada. Y eso, insisto, no va a ser fácil el devenir de Lula, pero también hay que saludar las diferencias cuando uno mira las correlaciones. En Brasil hay algunas cosas que Lula aparte supo trabajar muy bien, que es que hay sectores económicos que aparte han visto la capacidad de deterioro y de daño que tienen estos energúmenos, que también eso forma parte de la cuestión. Bueno, que Bolsonaro va a conservar, Daniel, ¿no? Porque no se va a quedar tranquilo. Primero, una cuestión que no es anecdótica. Bolsonaro no reconoció, pero Biden sí. Biden sí. Sí, claro. No es menor que ahora Bolsonaro tiene que... Pero hay que ver qué dice Trump. Bueno, hay que ver qué dice Trump, porque convengamos que Bolsonaro lo mira y lo admira. El gobierno de Estados Unidos hoy, por suerte, en el sentido... que ya reconoció. El otro día hablamos por la radio pública con Celso Amorín, y él señalaba que era muy importante el rápido reconocimiento de la victoria para obturar todo tipo de reacción de Bolsonaro. Lo hizo. Y en ese sentido el saludo de Biden vale más que el de Alberto. Dicho con todo respeto por todos, es obvio. Pero el de Biden tiene un peso porque es del lado de los poderosos y hasta de los malos, si querés. Por eso ahora Bolsonaro tiene que tomar una decisión al respecto, sabiendo qué es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, que pesa en la región para trazar otro puente a la Argentina, que es algo que nos gusta mucho, a mí me gusta mucho, aunque no se debe muchas veces, porque a veces se trazan algunos atajos. Digamos, parte de la agenda de la derecha argentina, en cuanto a lo que enumeró Macri en su libro, una gran reforma laboral, una gran reforma previsional, tributaria. Bueno, eso fue bastante llevado a cabo en Brasil, tanto por el gobierno del golpe blando de Temer como por Bolsonaro. Digamos, hicieron una reforma laboral draconiana. Así que en ese punto, por un lado, digo, a Lula le genera, vos decías, ¿cuánto va a poder revertir de algunas cosas? Sí, pero otras, digo, ¿es factible pensar una contrarreforma laboral en la situación política en la que está Lula?
Y por otro lado, también digo lo siguiente con respecto a Argentina. El resultado bueno que tiene Bolsonaro, después de tan mal gobierno y de ser quien es y de ser la persona peligrosa que es, tiene un buen resultado. Sí, convengamos, saca 48... Sí, ya en primera vuelta había sido caracterizado. Claro, así, ¿no? exacto. Bueno, entonces... Sí, que ahí tenés el voto original, además, porque acá juega un poco el voto contra, claro, ¿no? En el balotaje. Esa oferta tan horrible a la que le va tan bien, no le resuelve un dilema a la oposición argentina en cuanto a qué camino seguir. Me parece que dentro de Juntos por el Cambio es obvio y está sobre la mesa que tienen un dilema de si radicalizan, si van por ese voto. Bueno, el único que hasta ahora tuiteó fue Rodríguez Larreta, por ejemplo. Bien. Digo, pero los presidenciables. Bueno, y a su vez vos fíjate que... Reconociendo el triunfo. De los que hablaron de Juntos por el Cambio, que yo sepa debe haber alguna más, pero Facundo Manes dijo que votaría a Lula, pero el resto de los que hablaron, tanto Ritondo como Piqueto, como Joaquín de la Torre y otros. Y además a Macri falta decirlo, digamos. Pinedo que dijo que votaría a Lula. Bien, ahora el discurso de Macri se bolsonorizó. Bueno, la cena de Puerto Madero. Sí. Macri bolsonorizó mucho su discurso. Y me parece que si la oferta de Bolsonaro hubiera tenido menos votos, menos rating, hubiera fracasado más, quizás esa mirada lateral de vamos por este camino habría naufragado. No, yo creo que ellos ya están decididos que van por ese camino y que justamente también es lo que nosotros podemos plantear respecto de la estructura de la coalición gobernante en la Argentina y la oferta que hace para la próxima elección. Parece que está claro que la línea divisoria pasa por los derechos. Van por todos los derechos de los trabajadores, van por todas las empresas públicas, lo vienen diciendo uno tras de otro. Este resultado electoral ni los fortalece ni los cambia porque están decididos a eso. Y nosotros seremos capaces de generar una coalición que incorpore incluso a sectores que hoy están con ellos, pero que una y otra vez hablan con nosotros todos los días. ¿Te alcanza como bandera que no gane el otro? No, te alcanza como bandera defender los derechos y profundizar los derechos en la Argentina. Defender las condiciones de vida de las grandes mayorías y poder avanzar en que la redistribución de la riqueza sea mayor. Yo creo que ese es el eje central que se está planteando hoy y lo están planteando muy claro. Quiero decir que nosotros vamos a llevar un escenario electoral que probablemente también sea muy dividido, pero donde tenemos la oportunidad, la coalición, por lo que decía Mario recién, nosotros aparte tenemos la organización que no la tiene Brasil, tenemos la organización sindical, la organización de los movimientos sociales, tenemos organizaciones poderosas de sectores medios de la pequeña y mediana empresa que realmente quieren avanzar en esa dirección. ¿Seremos capaces? Bueno, yo creo que es el gran desafío, porque el tema de la bolsonarización de la derecha aquí en la Argentina existe y van por ese planteo y no le están dando ningún lugar a los que quieren algo más moderado, a tal punto de que los que reivindican el radicalismo histórico hoy están en una dificultad muy seria, porque va contra todos los principios más básicos que el radicalismo ha planteado en toda su vida. A ver, Gabriela, vos que... a mí me parece importante también ver cómo la región abraza, entre comillas, a Lula. Es decir, cómo le actúa de soporte, porque si estamos viendo una derecha, ultraderecha en Brasil, que en un balotaje saca el 49%, que en una primera vuelta sacó un 43%, estamos viendo una consolidación de un polo de centro-derecha también en Argentina, digo, me parece que una fortaleza regional y un discurso más o menos parecido, que creo que coinciden varios de los presidentes de la región, en la necesidad de recuperar, de volver a integrar a grandes sectores de la sociedad que han quedado excluidos de derechos de salud, de educación, de ingresos. Digo, y si ese es el driver, digo, la línea que puede empujar una recuperación de sectores que no sea solamente con fines electorales, porque con electorales ya el Frente de Todos ya ganó. Lo que no hace es conservarlo. Y cuando ganó Macri, todavía había una valoración económica del gobierno de Cristina que era alta. No había una valoración política y personal. Pero sí cuando Cristina dice, ellos saben o saben que conmigo estaban mejor, porque la cuestión económica no estaba mal. Ahora es al revés. Este Frente de Todos va a enfrentar una elección con algo completamente distinto, porque tiene dificultades en lo económico y dificultades en los liderazgos. Sí, quiero aclarar solamente que Macri ganó diciendo que no iba a hacer, que no iba a privatizar, que no iba a tomar los planes sociales, que es muy parecido a lo que hizo Bolsonaro estos últimos 6 meses, que puso toda la plata en los planes sociales, los triplicó en número y triplicó la cantidad que recibe cada uno. Es decir que, y lo que hizo Macri en el 2017, recordemos que justamente de los 3 años de Macri, uno solo
creció el PBI y pusieron la plata, que fue el 2017, el resto fue crisis. Entonces, me parece que nosotros, en primer lugar, creo que hay muchos indicadores positivos de estos años. Es verdad que todavía falta en la recuperación del ingreso de los sectores populares, fundamentalmente, pero yo creo que es el camino que nosotros seguiremos de acá a las elecciones del año que Solamente viene. para agregar, porque yo dije que Larreta era la que había tuiteado en base al triunfo de Lula, también lo hizo Lustó, también lo hizo Manes, también lo hizo Rubinstein, también lo hizo Morales, también lo hizo Negri y también lo hizo De Loredo. Los menciono a todos porque son los que siempre se dicen como radicales o palomas. ¿No? Lo más radicales que Paloma. Bueno, pero está Larreta ahí. Bueno, está Larreta. No, digo, Macri sigue sin tuitear, Ritondo sigue sin tuitear, Vidal, Patricia Bullrich, y escribe el colega Ernesto Tenenbaum, entiendo con información, que Macri y Bullrich no van a reconocer el triunfo de Lula hasta que no lo haga Bolsonaro. No, porque todavía están llorando, por eso. ¿Hacemos una tanda? Vamos al corte. Ya venimos.